De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren que algo interesante que podemos precisamente rescatar de esta primera lectura pudiera ser aquello que llega a tener esta relación, quizás puede ser, con lo que veíamos o meditábamos el día de ayer, ¿no? Porque en esta primera lectura del día de hoy nos está diciendo la parte que nos corresponde, el lugar que nos corresponde, pese a nuestras debilidades, pese a nuestros sufrimientos, pese pues a esas carencias que podemos llegar a tener, esos momentos débiles. ¿Qué es lo que sucede cuando caemos en pecado? ¿Qué es lo que sucede cuando llegamos a fallarle al Señor? Hay un cierto grado de culpa. Aquí la situación es muy interesante. Un primer aspecto es mencionar claramente que efectivamente hay que pedir al Señor perdón y hay que buscar la reparación del mal que hemos hecho, que hemos obrado, si es para el prójimo o si fue para el prójimo el daño, si fue para uno mismo, que de suyo, aunque el daño o la agresión o la afección o el pecado o lo que tú quieras haya sido para el prójimo, pues independientemente también repercute en uno, ¿no? O bien puede ser solamente para uno, no sé, etcétera. Cualquiera de esos aspectos, claro que generan un sentido de culpa, pero el hecho de que nosotros pidamos perdón, nos arrepintamos, busquemos algo para reparar ese daño, no significa de que tampoco vamos a disponernos en una eterna libertad y decir, pues como ya el Señor me perdonó, como el Señor es puro amor y pura misericordia, pues entonces ya, no voy a hacer nada. Pero tampoco está el otro extremo donde a veces decimos, pero ¿cómo fallé? No puede ser. Hay muchos que nos quedamos atorados, hay muchos que por este daño, como podríamos decirlo, como hay a veces de repente algunas personas pueden expresar muy mal, pero llegan a decir, es que no soy digno. Pues créeme, aunque no fueras digno, el Señor te pone en el lugar que te corresponde. Entonces, claro que aquí pues nadie es digno porque somos débiles, ¿no? Caemos frecuentemente quizás o no tanto, o de repente solemos caer en lo que yo le llamo la amnesia espiritual. Se te olvida que el Señor ha dado la vida por ti, se te olvida que el Señor te acompaña, se te olvida que el Señor está contigo para darte esa fortaleza, esa gracia, que lo único que se requiere es de nuestra disponibilidad, ¿no? En nuestro corazón, para que pues Él pueda hacer morada en nosotros y nosotros dejarle obrar también, ¿no? Entonces vaya que pues aquí les digo, pueden presentarse esas dos vías, la de caminar como sinvergüenza, ¿no? Tal cual, que nos vale, que lo que hayamos hecho, seguimos, y hay algunos hasta que se atreven incluso a comer en pecado mortal, comulgar en pecado mortal, a continuar una vida, vaya, pues netamente fría delante del Señor, ¿no? Hacer todo de manera rutinaria, como el asistir a misa, el confesarse incluso, etcétera. Pero también hay otros que exageramos y de repente notarnos tan, ¿cómo se le puede llamar? Se me fue la palabrita. Bueno, exagerados en cuanto a darle más sentido, darle más peso a la culpa. Y ahí está uno de estos principales problemas, ¿no? El hecho de
no caminar, no avanzar. Sí que la culpa o la falta de paz en nuestra conciencia nos debe de llevar a meditar, de causar un tanto cuanto el asombro, pero no quedarnos en el asombro, ¿verdad? No es solamente quedarte paralizado, es moverte, es continuar, es caminar, ¿verdad? Es seguir caminando, es seguir insistiendo en la humildad de nuestro corazón, para que a través de esta humildad recibamos a la gracia del Señor, en su perdón, en su misericordia, en su poder absoluto. Claro, esto recaído en una área sacramental, ¿no? Por ejemplo, la confesión, que en la confesión pues recibimos este perdón, pero también esta fuerza, ¿no? Para continuar luchando, porque pues la pelea continúa, no es como que ya me confesé y ahí el enemigo ya paró de molestarme, ¿no? O mi debilidad se terminó, ¿no? Pues para esto, no sé, tendremos que dejar de ser seres humanos. Entonces, no, para nada. Sigo teniendo las mismas debilidades. Eso no resta de que yo vaya a trabajar en estas debilidades, ¿no? En que yo pueda ir fortaleciéndome en cada una de ellas, o que simplemente tenga yo cada vez más la fuerza de voluntad de abandonar esta vida de pecado, este estilo de caminar, ¿no? Sin la ayuda de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí esta primera lectura que está escrita del apóstol San Pablo a los Efesios? El hecho de que no podemos contemplarnos como extranjeros fuera de una comunidad, de una congregación que el mismo Cristo ha fundado desde ese momento, ¿no? En el que le deja precisamente a Pedro las llaves, o desde que va poco a poco agregando a un cierto alumnado que se le conocen como apóstoles, o desde que va dejando a cada uno según su misión, o desde que inclusive inicia esos 3 años de vida pública. Es decir, se va formando la iglesia, se va construyendo la iglesia, pero no por muros, no por áreas físicas, sino más bien por miembros, que son personas humanas, que cuentan con dignidad humana y dignidad de hijos de Dios. Y precisamente tú y yo pertenecemos a este grupo, independientemente de nuestras caídas, independientemente de nuestras debilidades. Que no estoy diciendo por ello que, bueno, pues entonces vamos a seguir pecando y adelante, ¿no? No, claro que no. Que claro que el Señor nos está poniendo ya de suyo algo muy, pues sí, muy claro, ¿no? El hecho de no continuar en el mismo estilo de vida. Dice, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Aquí es donde quizás les digo, yo tomaba un poquito de referencia o relación con las lecturas del día de ayer, donde nos enseñaban que nuestra prioridad es Cristo. Nuestra prioridad es Cristo y no puede ser alguien más, porque si llega a ser alguien más, entonces esto que quieras tratar de edificar, claro que va a venir al suelo, porque no puede haber mayor cimiento tan sólido que sea Cristo. Si tu cimiento, si tu principio de construcción, si tu base para levantar, ¿no? Esa relación con Dios, esa vida cristiana, ese acercamiento a los valores cristianos, esa adecuación de la vida a la espiritualidad, a la fe, o es simplemente esa vida sólida pues para llegar al reino de los cielos. Si todo eso está construido sobre tu amor que tienes, y perdóname que lo diga de esta manera, a los animalitos, a tus mascotas, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, si eso es tu primer amor, si ese es tu primer fundamento, cimiento, si esa es tu primera piedra que crees tú que es lo que va a sostener toda tu vida para llegar a la vida eterna, pues estamos realmente equivocados. Esto es parte de, sí, no estoy diciendo
que le vamos a hacer el feo, ¿no? Que lo vamos a hacer a un lado. Pues es que el fray dijo que el primer amor, la piedra angular, el primer cimiento es Cristo y por lo tanto lo demás a la basura. No, tampoco. No estamos hablando de una lógica del desecho. Estamos hablando de que este primer amor, este primer fundamento, este primer cimiento es la base, ¿no? Que claro, va a alimentar a lo demás que tiene que ver con mi vida humana, con mi vida relacional, con mi vida cotidiana. Por lo tanto, cuando yo acudo a esta fuente principal que es Cristo, esta fuente principal de amor, de felicidad, de verdad, inagotable, por cierto, puedo yo alimentar a los demás. Pero ¿qué pasa cuando nada de esto, de lo que estoy diciendo, es funcional y que solamente es todo aquello que podría ser secundario? Pues entonces todo viene abajo. Miren, me ha tocado muy de cerca, actualmente todavía, con algunas personas con las que me relaciono o algunas personas que conozco parte de la feligresía, que por más que uno les quiera hacer ver que a lo mejor alguna madre de familia está sobreprotegiendo a su hijo porque es su chiquis, es su pequeñito, es su bebé, pues uno quiere de alguna otra manera hacerle ver, ¿sabe qué? Va a echar a perder a este jovencito o a este niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo está poniendo en primer plano. Y ese es el problema, cuando de alguna otra manera cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, por diferentes elementos, ponemos en primer lugar a las personas, a los lugares, a las cosas, a nosotros mismos inclusive, ¿no? Es que no, tiene que ser así, ¿no? Hacemos lo que nuestra voluntad dice. Entonces, lamentablemente, ¿no? Vivimos a lo mejor en un lugar equivocado. ¿Cuál es ese lugar equivocado? Como extranjeros, dice San Pablo. Ya no somos extranjeros, dice. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, habitando en un lugar que no nos corresponde. No habitemos en el lugar del pecado, en el lugar de la división. No habitemos en el lugar de mi voluntad. No habitemos en el lugar de la corrupción del corazón. No habitemos en el lugar del egoísmo. No habitemos en el lugar del apego a las cosas, a las personas o a los lugares. Habitemos en donde nos corresponde. Dice, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. ¿Quiénes? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, todos aquellos que tienen en primer lugar a Dios, todos aquellos que tienen como cimiento fuerte a Dios, ¿no? Quienes se dejan envolver por el amor de Él, quienes se dejan envolver por el misterio de Dios, quienes se dejan amar por Él y quienes a través de ese dejarse envolver, dejarse amar por Él, luchan por transmitirlo, por lo que se han dejado envolver, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado envolver por la riña, ¿no? Por la mala afección que me hizo el otro? Es que el otro me hizo mala cara. Y ya todo tu día es un desastre porque le tomaste tanta atención a la palabra, al gesto que te hizo el otro. A veces ni conocemos a las personas y ya tan solo por el hecho de verlas, ¿no? Cómo las prejuiciamos. Es que me hizo mala cara. Es que me miró mal. Y ya. Cargamos con todo eso y de lo que nutrimos y transmitimos a los demás, pues es precisamente de esto, ¿no? De el mal enojo, ¿no? De un mal día, de ese pecado que incluso hizo el otro y uno lo llega a transmitir, o a lo mejor ni siquiera fue así y uno ya simplemente se creó su propio pecado y empieza a transmitir, ¿no? También está, ¿cómo se dice? También ese mal genio, esa mala cara, y vaya, pues así de alguna otra manera no estamos colaborando, ¿no? Con esta comunidad de Dios, este pueblo de Dios. Al contrario, estamos perdiendo, ¿no? Nosotros mismos y a los demás. Dice también en una segunda parte, sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él también, ustedes se van incorporando al edificio, pero unidos a Él. ¿Cómo podremos notar que de verdad estamos edificando, que estamos progresando? Hay muchos que pensamos que el progresar solamente está para aquellos que ya dejaron de pecar. No, espérame, o sea, sí, el hecho de una cosa es que avancemos,
que vayamos abandonando cada hábito al pecado, como, ay, ¿sabe qué? Ya este pecado, ya, parece ser que ya lo dejé de cometer, ya son menos veces, ¿no? que lo cometo. Entonces ya parece que de repente nos podríamos dejar envolver por un engaño y decir, como ya vencí ¿no? O como ya el Señor me ayudó a vencer este pecado, pues entonces voy a relajar, ¿no? Y empezamos a relajar nuestra vida espiritual, empezamos de dejar de asistir a misa, empezamos de dejar de asistir a las horas santas, empezamos a dejar de relacionarnos con Él a través quizás de la palabra, porque a lo mejor durante algún tiempo de tribulación me gustaba meditar la palabra de Dios, ahora ya no lo hago. Y ahora, bueno, pues simplemente he abandonado toda esta practicidad religiosa o todos estos momentos donde podría encontrarme con Él y dejarme envolver por Él y yo a lo mejor nutrirme de Él. Y bueno, pues ¿qué sucede? Al alejarme de todo esto, pues ya no tendré esa fuerza, esa gracia de Él mismo que me acompaña para poder lograr transmitir un poco de esto, de lo que yo mismo me he nutrido, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto también. Así es que, mis hermanos, yo les recomiendo, les aconsejo, no se dejen envolver por la culpa. Háganla a un lado, ¿sí? Sí que hagamos, no sé, un momento, dedícale un cierto tiempo, ya tú lo meditarás, ¿no? A lo mejor lo consultarás a través de un buen discernimiento. El hecho de saber hasta qué momento, ¿no? Has logrado, ¿no? reparar ese mal que has hecho, que ya de suyo es importante, ¿no? Primero, pues reconocer que a través de la humildad, ¿no? que has pecado, que has cometido algún error, alguna falla. El segundo, pues confesarnos, confiar que hemos recibido el perdón de Dios a través de la confesión. Hay unos que salen después de la confesión y salen con la duda, ¿sí? Porque todavía tienen esa enorme y gran culpa. No, hay que salir con la entera confianza de que el Señor me ha devuelto las fuerzas que había perdido por mi cuenta, que me ha devuelto esta paz, ¿sí? Hay que confiar absolutamente en Él, que Él me ha perdonado pese a lo que haya yo cometido. Y por último, lo que les decía, a ver, Señor, en tu nombre me perdono a mí mismo, ¿no? A un lado esta culpa. Ayúdame a poder vivir más de la gracia, más de la paz que de la culpa, ¿no? Y, obviamente, enmendar el camino, ¿no? Por poder, buscar más medios, más instrumentos que me ayuden a poner en práctica más la misericordia de Dios. Como Él me ha dado ese perdón, yo también quiero transmitir esta misericordia de Dios perdonando a quien haya que perdonar, ¿no? Tener pues esta congruencia de vida cristiana. Y esto pues podríamos rescatar tan solo un poquito de lo que nos dice esta primera lectura. Vamos con el Evangelio. Dice el Evangelio, lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos puntos nada más, ¿no?, que puedo compartir con ustedes. Uno de ellos, el hecho de que contemos realmente con la fe, con la entera confianza de lo que vamos a alimentarnos. Por ejemplo, cuando vamos
a la celebración de la Santa Misa. El hecho de poder creer profundamente que el Señor está presente en la Eucaristía, está presente en su palabra, está presente en su perdón, por ejemplo, cuando inicia la celebración de la misa y en una de estos ritos donde donde se nos muestra el acto de contrición, el perdón, ¿no? El hecho de arrepentirnos profundamente y recibir ese perdón. Hay muchos que me han preguntado, y es interesante porque aquí a veces desconocemos que los pecados veniales se nos pueden perdonar tanto en el acto de contrición como en la lectura del Santo Evangelio, dentro de la misa, por supuesto. ¿Cuándo son pecados veniales? Cuando son mortales hay que confesarse. Y que recordemos pues que de alguna manera esta presencia de Dios pues se basa precisamente a través de ciertos signos visibles, como la liturgia nos lo muestra, que seguramente ustedes habrán de notar muchas veces esta serie de signos, ¿no? Por signos me refiero a la cruz alta, a los ciriales, al incienso, desde los ministros que van a proclamar la palabra de Dios, la misma palabra. También podemos encontrar la serie de simbologías en las imágenes, ¿no?, que llega a contener ese templo, como también el hecho de llevar a cabo las debidas instrucciones litúrgicas, como el incensar, ¿no?, tanto pan y vino como también las diferentes imágenes, el incensar al pueblo, el incensar al sacerdote, los tiempos de silencio, los tiempos de oración, los tiempos de lograr meditar esta palabra. Inclusive hay un tiempo de silencio, es muy recomendado, después de que el sacerdote ha hecho la homilía, ¿sí? Es decir, la reflexión o explicación o lo que ha comentado el sacerdote en referencia al Evangelio. Al término es el silencio para meditar lo que se nos ha enseñado, exhortado, hablado o proclamado desde la palabra. Hay otro momento interesante cuando, por ejemplo, se va a hacer, ¿cómo se dice?, la preparación de los dones. El hecho de que el sacerdote le estén pasando el cáliz, las vinajeras, preparando como tal el altar, en lo que el pueblo hace lo que le llamamos la limosna o también las ofrendas. Hay que poner atención allí, que muchos se distraen, ¿no? Empiezan a hablar, a cuchichear, a hablar en bajito, como si hubiese un receso en la misa, ¿no? Y esto me quedó muy, muy grabado cuando un sacerdote en el seminario me decía: Sergio, en las misas no hay recesos, ¿sí? En las misas no hay recesos. Entonces me quedó muy grabado, y es cierto, en las misas no hay recesos, no hay tiempos libres, ¿no? No es una conferencia. Si fuera una conferencia, pues para eso mejor nos reunimos otro día y hasta con cafecito si quieren, ¿no? Pero no, la misa no es una conferencia, es la misa y punto. Es un momento de ofrecimiento, de sacrificio. Se va a ofrecer un sacrificio, y en medio de ese sacrificio van nuestras intenciones, pues todo lo que a veces traemos en nuestros corazones, peticiones, agradecimientos, etcétera, ¿no? Que queremos pedir por fulanito de tal, mi hijo, mi esposo. Pues ese es el momento del cual les estoy hablando, cuando pasan a depositar su ofrenda. Entonces de repente hay muchos que lo utilizan para el saludo. ¡Hey! ¿Cómo estás, comadrita? Esto y el otro, ¿no? O al que está recibiendo la ofrenda, o al que pasa con la limosna, ¿no? El canastito. ¡Hey! ¿Cómo estás? Esto y el otro. No, espérate, pues, si no es receso esto. No es un tiempo libre, es un momento para que estés en esta entera meditación, ¿no? Y uniéndote en ese sacrificio que va a estar a punto de hacerse, de elaborarse por manos del sacerdote. Y bueno, pues eso es uno de los aspectos que puedo yo compartirles, ¿no? De este evangelio, el hecho de poder precisamente encontrar a la misma presencia de nuestro Señor, pese a que nuestra fe no sea tan entera, pese a que nuestra credibilidad
en el Señor, de que está presente, no sea tan entera. Eso nos ayuda a envolvernos en el misterio y a acrecentar nuestra fe, a acrecentar nuestra confianza en que Él está allí. Y que claro que esto puede trascender mucho más, que no solamente se va a quedar allí en una hora de la misa dentro del templo. Esto puede salir a las calles, esto puede salir a las comunidades sociales, esto puede salir a tu familia, cuando realmente somos estas personas de fe que confiamos y creemos de que lo llevamos también aquí dentro. Cuando le recibimos, por supuesto, cuando nos preparamos debidamente, nos confesamos, comulgamos, meditamos, saboreamos, no el hecho de ya comulgué, me lo trago, no, tenlo allí mínimo un ratito, o sea, el hecho de tenerlo también no muchos lo pueden tener. Hay muchas personas que no tienen sus sacramentos y no lo pueden recibir. Hay muchas personas que no alcanzaron a confesarse y no lo recibieron. Aprovecha ese momento, ¿no?, que estás allí con Él. Y, por supuesto, les decía esto de trascenderlo. El hecho de cuando sales pues ya a esa relación de tu vida cotidiana, con tu familia, en el trabajo, entre semana, trata de que de verdad sea una transparencia lo que acabas de recibir, sea una transparencia, sea una transmisión, ¿no?, de lo que acabas de recibir. Acabas de recibir al mismo Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Es una persona también que escucha, que comprende, que habla, ¿no? Que de hecho dentro de la misa también hay muchos gestos donde el Señor habla y hay que estar atentos también por ello, ¿no? Pero bueno, el hecho de lograr transmitirlo, ¿no?, es importante a una micro o macro comunidad, empezando por nuestra familia, ¿no? Es importante lograr transmitir lo que hemos recibido del Señor. Pese a que el ambiente, mira, sea un desastre porque pues no se soporta muy bien a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a el vecino, al compañero de trabajo, no importa. El ambiente no puede cambiar lo que hemos dado prioridad como fundamento, como cimiento sólido. No puede cambiar nada. Ya hacia arriba, vamos a seguir con esta alegoría, ¿no?, de la edificación de un templo, de una construcción, ¿no? El hecho de que el cimiento esté bien y los muros no tanto, pues no significan de que por ello vayan a afectar al cimiento, ¿no? Pongamos, vuelvo a repetir, nuestra mente en este ejemplo tan sencillo de una construcción de una casa, por ejemplo, ¿no?, o de un edificio. Pues independientemente de que se hizo mal los muros, se hizo mal el techo, se hizo mal, no sé, pues término muy de construcción, una trave, ¿no?, una losa, algo por el estilo, ¿no? Se haya hecho algo mal de los diferentes pisos, no significa que vaya a afectar el cimiento. Pues afectará a lo mejor el edificio, pero no el cimiento. Cuando nuestro cimiento de verdad es Cristo, lo demás ahora sí que es añadidura, ya que encontrará su fortaleza el edificio completo por este cimiento principal, ¿no?, que es precisamente Cristo. Y otro de los puntos que quiero aquí también resaltar, el valor de una comunidad, ¿no?, de los miembros que corresponden a una comunidad, de el pueblo, ¿no?, de la iglesia, el valor del sentido comunitario como tal. Es importante. Por favor, tomen en cuenta esto, el hecho de que el Señor nos haya llamado de manera particular a una respectiva vocación, el hecho de que también el llamado sea particular para poder darle cuentas o rendirle cuentas cuando nos llame, no significa de que así será todo nuestro caminar. Nuestro caminar siempre va a depender del que está al lado de nosotros, ¿sí? Y depender en qué sentido, no porque vivamos apegados a ellos, sino porque sí que estará de alguna otra manera adherido a nuestra misión el bien al otro, ¿no?, el bien común, el poder lograr que lo que yo he recibido sea transmitido. Fíjense bien esto, lo que yo he recibido sea transmitido, porque de suyo, ¿qué sentido tiene, no? Comulgar, confesarnos,
ir al reino de los cielos, luchar por llegar al reino de los cielos, si nada más lo vamos a hacer solos, si nada más vamos a llegar a un lugar donde estemos solitos. Pues no, es de alguna otra manera un trabajo comunitario. Si crees tener la dicha de estar en buena relación con Dios, créeme que al expresar esto, necesariamente quiere decir que estás en buena relación con los demás. No puede ser de otra manera. Quienes decimos estamos bien con Dios, pero no estamos bien con los demás, no es coherente, no es nada coherente. El estar bien con Dios necesariamente nos lleva a estar bien con los demás. Por lo que transmitimos, ¿recuerdan? Por lo que transportamos, por lo que aportamos a los demás. Por eso es importante que encontremos el sentido y el valor de luchar por un camino de perfección, porque no es solamente para recibir beneficio propio, sino también para poder dar a los demás, ¿no? Esta pequeña luz. No sé ustedes, a lo mejor pudiera yo recordarles el ejemplo sencillo, a lo mejor para muchos de los que estamos aquí, a lo mejor no para todos, pero sí para algunos, el hecho de llegar a una conversión, sí o no, ocupaste de alguien más, tu abuelita, tu mamá, tu catequista, tu párroco, no sé, a un amigo, una amiga, ¿sí? La novia, no sé, alguien que de alguna otra manera hizo bien su trabajo, alimentarse primero y después ser realmente un instrumento tan dócil que te llevó precisamente el amor de Dios. Y mira qué es lo que surgió como resultado. Tu conversión, ¿no? Tu acercamiento a Dios, pues es precisamente una de las tareas que tenemos encomendadas, lograr transmitir lo que yo he recibido.